El amigo fiel. Este cuento comienza cuando una rata asoma su cabeza al agua y ve a una pata que está enseñando a nadar a sus patitos a sumergirse también al agua. Y la rata ve que estos patitos son muy desobedientes y bueno, entonces empieza la discusión sobre qué significaba la amistad, el amor o el amigo fiel. Y por ahí estaba un pardillo quien decide contar un cuento a la rata. Este cuento trata sobre un mozo llamado Hans que tenía un amigo, el molinero, llamado Hugo. De hecho, Hans tenía muchos amigos, pero Hugo era su íntimo amigo. Hugo, cada vez que iba a visitar a Hans, siempre recogía flores de su jardín, se llevaba flores, frutos que crecían en el jardín de Hans. Y él decía que la verdadera amistad lo comparte todo, y siempre tenía esas palabras, ¿no? Entonces, para Hans era felicidad cuando era primavera, verano, otoño. Pero cuando llegaba el invierno, Hans pasaba por una situación muy crítica. Entonces se veía obligado a vender ciertas cosas por necesidad. Mientras que en la casa del molinero comenzaban a hablar sobre Hans. Y el hijo del molinero dice, ¿por qué no invitamos a Hans? Yo puedo compartir la comida con él. Y el papá le dice, ¿cómo es posible? Si Hans viene a nuestra casa, él va a ver todo lo que tenemos y va a sentir envidia, y eso no es bueno. Entonces, todo lo que él hablaba le sorprendía a su mujer. Ella decía, qué bonito hablas, qué generoso eres. Y de hecho, decía, ¿cómo voy a permitir que Hans venga a la casa? Va a ver que tengo tanta harina y me va a pedir fiado. Pero la harina es una cosa y la amistad es otra cosa, decía el molinero. Hasta esta parte de la historia, la rata le dice al pardillo, me agrada el molinero, pero continúa. Continuamos entonces con la historia y el pardillo sigue contando. Ya llegada la primavera, Hugo decide visitar al pequeño Hans. Al oír esto, su mujer le dice, pero lleva este cesto grande para que puedas traer muchas flores. Y siempre resalta, qué generoso eres que ahora vas a ir a visitar nuevamente al pequeño Hans. Y de hecho, Hugo llega a la casa de Hans y lo saluda y le dice, Hans, ¿cómo has estado? Bueno, Hans estaba muy feliz porque nuevamente era primavera. Y le dice, bueno, estoy muy feliz porque tengo muchas flores para vender y voy a poder recuperar mi carretilla. Y el molinero se sorprende, le dice, ¿qué? ¿Vendiste tu carretilla? Sí, tú sabes que el invierno es muy duro y no tenía con qué comer y tuve que vender los botones de plata de mi traje de los domingos, mi cadena de plata, mi flauta y por último mi carretilla. Dijo el molinero, no te preocupes, yo te regalaré mi carretilla. Está un poco vieja y desgastada, pero te la voy a regalar, le dijo Hugo al pequeño Hans. Tengo una tabla en mi casa para reparar la carretilla, dijo Hans. ¿Qué? ¿Una tabla? Se sorprendió el molinero. ¿Cómo es que una buena acción genera otra buena acción? Mira, Hans, yo acabo de regalarte mi carretilla y ahora tú me vas a regalar tu tabla. Y es que el molinero siempre le recordaba y le decía que los verdaderos amigos lo comparten todo y que la generosidad es la esencia de la amistad. Y al solamente decir eso, Hans cedía. Entonces le regaló la tabla. Pero antes de marcharse, el molinero le dijo, ¿puedes llenar este cesto con muchas flores? Bueno, Hans se sintió un poco afligido porque esas flores las necesitaba para poder venderlas y poder recuperar sus botones y todo lo que había vendido. Pero al final, como el molinero siempre le resaltaba qué significaba la verdadera amistad, él llenó sus cestos con muchas flores. Y al siguiente día nuevamente apareció Hugo en la puerta de la casa de Hans y le dijo para que le llevase un saco de harina al mercado para que Hans lo pudiese vender. Bueno, Hans no podía negarse porque eso es lo que hacen los verdaderos amigos, según lo que le había dicho Hugo. Y entonces fue al mercado, vendió a un muy buen precio el saco de harina y regresó a su casa. Regresó muy cansado. Estuvo tan cansado que se había quedado dormido y al día siguiente regresa Hugo
para poder reclamar sobre el dinero de la venta de la harina. Y al encontrar durmiendo a Hans le dijo, pero qué perezoso que eres. Entonces hasta de eso, ¿no? Le decía. Y él no tenía reparos en decir que los verdaderos amigos se pueden decir cosas molestas. Eso es un verdadero amigo, le decía el molinero a Hans. Justos cuando te digo que te voy a regalar mi carretilla, deberías trabajar más, le decía Hugo al pequeño Hans. Y siempre salía que necesitaba ayuda para reparar el granero, para que cuide sus ovejas, y siempre le pedía favores al pequeño Hans. Hans, sin darse cuenta, estaba descuidando a su hermoso jardín. Pero como siempre recordaba que los verdaderos amigos lo dan todo, pero era el único que lo daba todo en realidad. Entonces siempre trataba de complacer a Hugo el molinero. Al pequeño Hans le encantaba todo lo que hablaba Hugo el molinero. Es más, él lo escribía en un cuaderno, todas las palabras sobre la verdadera amistad, la fidelidad, los verdaderos amigos. Cierta noche tocaron fuerte la puerta del pequeño Hans. Era Hugo el molinero. Había ido en busca de él para que pueda ayudarle a buscar al médico, ya que su hijo se había caído. Y entonces le pide este favor a Hans. Y bueno, Hans nuevamente le complace, no se niega y siempre recuerda, ¿no?, que los verdaderos amigos se ayudan y todo lo demás. Pero sí le pide a Hugo que le preste su linterna porque era muy oscuro. Pero, ¿qué creen que pasó? Hugo, el molinero, le dice, ¿cómo te voy a dar mi linterna? Mi linterna es nueva, se te puede caer. Bueno, no le da su linterna, imagínense. Y entonces el pequeño Hans tiene que ir en plena oscuridad en busca del médico. Al llegar a la casa del médico, el pequeño Hans le contó lo sucedido y de inmediato él montó su caballo y se fue para atender al hijo del molinero. Y Hans iba detrás de él. Como no tenía linterna, Hans se perdió en la oscuridad, había una fuerte tormenta, se perdió por los pantanos y cayó a un pozo. Y Hans se ahogó. A la mañana siguiente, unos pastores lo encontraron muerto flotando. Y todos asistieron al funeral del pequeño Hans. Hugo decía, yo era su mejor amigo. Es más, al final dijo, se pagan las consecuencias por haber sido tan generoso. Y luego de hacer una pausa, la rata respondió, es verdad. ¿Y qué pasó con el molinero?, le preguntó al pardillo. Bueno, yo no sé, ni me importa. Y la rata le dijo, pero ¿por qué respondes así? Y a lo que el pardillo le dice, ¿qué? ¿Acaso no entendiste la moraleja? Bueno, esta historia nos enseña muchas cosas sobre la verdadera amistad, quien sin duda estaba representada en todas las acciones que hacía el pequeño Hans. Pero también cabe resaltar que por tratar de complacer muchas veces a su amigo el molinero, él descuidó de su hermoso jardín. Y también por otro lado vemos la falta de empatía que tenía el molinero hacia Hugo y que siempre solo trató de sacar provecho del pequeño Hans.